Hola amigos, ¿cómo estáis? Como habréis podido observar, el apagón informático de Falsimedia con respecto a la guerra de la OTAN en Ucrania es espectacular. No había visto algo así en mucho tiempo. Emisoras de radio, informativos de televisión, tertulias, nada. Es como si la guerra de Ucrania no existiera, y estamos hablando ni más ni menos que de la Tercera Guerra Mundial. Increíble. Este barómetro por sí solo, lo único que hace es delatar el periodismo de estómagos agradecidos que tienen dominadas a las poblaciones. Y al mismo tiempo la magnitud de la derrota que la OTAN está sufriendo a manos de Rusia tiene que ser enorme, porque sus silencios son demasiado elocuentes y sospechosos. ¿Pero no les dará vergüenza por ejercer esa basura de periodismo? Para ellos, ahora solo existe la guerra de Oriente Medio, donde tampoco le van muy bien las cosas a los otanianos, ya que el genocidio que está cometiendo Benjamin Netanyahu contra la población civil con las armas entregadas por los países de la OTAN, también ha retratado definitivamente a la OTAN a los ojos del mundo. Malos tiempos para los partidarios de la OTAN como para dejar de fumar. Ya sabéis que suelo decir que estos gobernantes gobiernan a salto de mata, con ocurrencias, impulsadas por el momento que la encuesta del día les aconseje. Por eso son absolutamente imprevisibles sus decisiones puntuales. Que además nos pueden arrastrar a todos al abismo, porque no tienen ni puñetera idea de nada de lo que les rodea, solo obedecen a sus estímulos, a las consignas de sus amos las burguesías, y a la salvación de su propio culo, para disfrutar después sus retiros dorados. Silenciar lo que está haciendo el régimen de Zelensky cazando jóvenes por las calles de toda Ucrania, para llevarlos directamente a la picadora de carne que el frente de guerra es para ellos. Es un delito periodístico que raya la lesa humanidad. Si además todos sabemos que lo hacen por órdenes directas de la OTAN porque creen que debilitará a Rusia hasta la extenuación sin arriesgar vidas propias. ¿Quién sabe, si con la intención de que cuando la crean debilitada asestarle un golpe definitivo? Si esto es así, es que nos encontramos a las puertas de la extinción, porque estamos hablando de que Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta, y destruirla, simplemente es imposible, salvo que se acepte, la destrucción mutua asegurada. Impresionante ante qué mentes perversas estamos. Hoy en los vistazos a la prensa, nos encontramos con que Israel tiene la intención de atacar Irán con misiles hipersónicos por primera vez. Dice había que la Fuerza Aérea de Israel se está preparando para utilizar misiles aerobalísticos Silver Sparrow de alta velocidad, similares a los Kinzhal rusos, como parte de un posible ataque contra Irán. El servicio de prensa de la Fuerza Aérea de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron fotografías e información que confirman que las tripulaciones del F-15 de Baz se están entrenando para llevar a cabo ataques masivos contra instalaciones clave del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la infraestructura nuclear de Irán. Los misiles Silver Sparrow que los israelíes dicen que están preparando para utilizar, tienen características similares a los hipersónicos Kinzhal rusos. Según las fuentes, la distancia que el misil israelí puede alcanzar son 700 kilómetros, y su velocidad durante la marcha puede alcanzar 8 o 10 Mach, es decir, aproximadamente 9.800 a 12.200 kilómetros hora. Durante la fase final de su vuelo, el misil alcanza velocidades de 1.500 a 1.100 metros por segundo, lo que lo convierte en un objetivo extremadamente difícil de interceptar. Al mismo tiempo, el círculo declarado de desviación probable del misil, que determina la precisión del impacto, es de 15 a 20 metros, lo que indica una alta precisión al atacar objetivos fortificados y protegidos. Los preparativos para ataques con Silver Sparrow están aumentando la especulación sobre una posible escalada del conflicto entre Israel e Irán. Israel ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de detener los programas nucleares de Irán, considerando la opción militar como una de las posibles respuestas a las amenazas de Teherán. El uso de misiles aerobalísticos de esta clase permitirá a la Fuerza Aérea de Israel alcanzar objetivos estratégicos en lo profundo del territorio iraní con alta velocidad y un tiempo de reacción mínimo para el enemigo. Según los analistas militares, tales preparativos pueden indicar que Israel se está preparando para una operación a gran escala destinada a destruir las instalaciones nucleares iraníes, así como a destruir la infraestructura militar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Pero lo único seguro que tenemos hasta ahora es que Irán ha demostrado que tiene misiles de largo alcance que han ridiculizado a la famosa cúpula de hierro israelí. ¿Ha pensado Israel que su ataque tendrá una respuesta inmediata y mucho más destructiva que la anterior, y que Israel tiene un territorio de poca superficie? ¿Cómo es posible que la OTAN albergue en sus entrañas esta forma de ver la convivencia en el mundo? Esta es la famosa sociedad con reglas que los jardineros nos recuerdan como papagayos. Si Israel ataca de esa forma a Irán, y luego Irán, que no olvidemos que son poseedores de la mayor cantidad de misiles del mundo a decir de los expertos, a la vez que aliado de Rusia. ¿Qué creemos que pasará en todo Oriente Medio si se cruzan ataques masivos entre ellos? Hoy mismo hemos sabido que Estados Unidos está cerca de transferir a Ucrania misiles AIM-158 JASM, que son capaces de alcanzar 50 regiones de Rusia. Los Estados Unidos de América están a punto de tomar la decisión de transferir a Ucrania los misiles AIM-158 JASM, cuyo alcance les permite llegar a más de 50 regiones de Rusia. Así lo informó Reuters en referencia a funcionarios estadounidenses. Y aunque las informaciones de Reuters siempre hay que ponerlas en cuarentena, tampoco se puede descartar como posible. Conocidos por su alta precisión y alcance, estos misiles pueden cambiar significativamente el curso de la guerra, que podría pasar a nuclear en cualquier momento. Según representantes del gobierno estadounidense, el suministro de JASM permitirá a la OTAN atacar instalaciones militares y de infraestructura clave en Rusia. El AIM-158 JASM es un misil de crucero de precisión que puede lanzarse desde el aire y alcanzar objetivos a distancias de hasta 1000 kilómetros. Estos misiles son ampliamente utilizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses para destruir instalaciones fortificadas, infraestructuras y objetivos estratégicos enemigos a grandes profundidades. Al mismo tiempo, su sigilo e invisibilidad para los radares los convierte en una herramienta extremadamente peligrosa para realizar ataques inesperados. Si son detectados tampoco se les puede preguntar qué explosivo llevan dentro, por lo que Rusia podría interpretarlo como un ataque nuclear por defecto. Según fuentes de Reuters, la transferencia de estos misiles a Ucrania podría producirse en las próximas semanas, pero el momento depende de la decisión final de Washington. La administración del presidente estadounidense Joe Biden considera este acuerdo como un paso fundamental para apoyar a Ucrania, lo que podría contribuir a su defensa y aumentar la presión sobre Rusia. Sin embargo, la cuestión de cómo reaccionará Rusia ante tal medida sigue abierta, ya que la parte rusa ha advertido en repetidas ocasiones que cualquier ataque a su territorio se considerará una grave escalada del conflicto. Además de que, como he dicho al principio, los políticos de la OTAN gobiernan a golpe de ocurrencia, y hacen cosas que solo un loco podría hacer. Y la prueba está en esta última información que nos llega de la mano de Novorossiya, que informa que la OTAN prepara un ataque a San Petersburgo, debido al palo que está sufriendo en el Donbass y Kursk. Veamos la información. La pérdida de Krasnoarmeysk colapsará la economía ucraniana, los rusos avanzan y la OTAN prepara un ataque a San Petersburgo. La ofensiva del ejército ruso en Donbass ha puesto en duda el futuro funcionamiento de la economía ucraniana. Sin embargo, Occidente y Kiev están preparando medidas de represalia contra Rusia. San Petersburgo está amenazado, lo mismo que Transnistria. La revista estadounidense Foreign Policy publicó un artículo sobre la amenaza de colapso de la economía ucraniana. Stanislav Finchenko, director ejecutivo de la empresa ucraniana GMK Center, afirmó en una entrevista con Foreign Policy que Krasnoarmeysk, Pokrovsk, es una ciudad clave para Kiev debido a sus enormes reservas de carbón y sus empresas metalúrgicas. Sin embargo, Ucrania pronto podría perder la ciudad. Incluso la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania para la defensa imposibilitará futuros envíos de carbón, y el funcionamiento de empresas industriales. La pérdida de Krasnoarmeysk colapsará la economía ucraniana, afirmó Finchenko. Zelensky decidió hacer todo lo posible, y ordenó al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania retirar parte de las reservas de las direcciones de Kharkov y Zaporozhye para transferirlas a Kursk. Estas fuerzas podrían detener la ofensiva rusa en el Donbass, pero el grupo que defiende ahí tiene cada vez menos esperanzas de éxito.
la aventura de Kursk está devorando todas las reservas, lo que provoca una escasez de mano de obra en la zona más crítica del Donbass. Mucha gente empezó a hablar de cómo esto podría conducir a otro fracaso en primera línea, incluso los canales de Telegram ucranianos. El canal Barba Azul informa que las tropas rusas liberaron Novoivanovka en la región de Kursk, y lograron romper las defensas enemigas en Malaya Lopnya. La situación es la misma en varias otras aldeas del distrito de Suzansky. Según información del canal de Telegram, Arcángel Spetsnaz, los paracaidistas y marines rusos están irrumpiendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en todas direcciones. Además de destruir al personal enemigo, el ejército está evacuando a los habitantes de los territorios liberados. En Lyubimovka había una gran población civil, la mayoría de la cual ya ha sido evacuada y se encuentra a salvo. Arcángel añadió que los soldados ucranianos prefieren no resistir, muchos soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rinden, además, hay muchos equipos de la OTAN, y los que no están destruidos están abandonados y bajo control ruso. Según el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron alrededor de 400 personas muertas cerca de Kursk en las últimas 24 horas. Para evitar el traslado de los heridos y la rotación de las unidades maltrechas, los rusos atacarán a destacamentos ucranianos cerca de la frontera de las regiones de Kursk y Sumy. En el contexto de las derrotas del ejército ucraniano, la OTAN está preparando un ataque contra San Petersburgo, informa la publicación alemana Bild, citando al ex jefe del Estado Mayor polaco Rajmunda Dzierzak. Polonia y los países bálticos recibieron tareas para ello. En la conferencia de Defendibaltics, el oficial describió los planes para el flanco oriental de la OTAN. Atacaremos todos los objetivos estratégicos en un radio de 300 kilómetros. Atacaremos directamente a San Petersburgo. Dzierzak enfatizó que este escenario se implementaría en caso de una invasión rusa de los países bálticos. Sin embargo, tras el inicio del nuevo orden mundial, Letonia y Estonia se permitieron una serie de provocaciones políticas y militares contra Rusia, que podrían considerarse como el comienzo de una guerra. Por lo tanto, se pone en duda el carácter defensivo de la operación prevista. No hace mucho, el mayor general estonio Andrus Merilo dijo que Tallinn y Finlandia estaban preparando un plan para bloquear la flota rusa en el Golfo de Finlandia. La defensa marítima es un área en la que Finlandia y Estonia seguirán aumentando la cooperación. Es necesario prohibir completamente las actividades enemigas en el mar Báltico. El jefe del Estado Mayor de la República Báltica, Baurkarus, en una entrevista con RR, expresó el escenario de una guerra con Rusia. Un empleado de la publicación le preguntó al oficial sobre los planes de la OTAN y recibió la siguiente respuesta. Nuestro plan de defensa era que durante 10 días debemos estar aquí contra los rusos, debemos poder aplastar al enemigo si ataca Estonia, en territorio ruso donde se encuentran sus tropas, hasta que llegue la ayuda. Estonia está lista para atacar primero. El propio Karus afirmó lo siguiente, debemos hacerlo de antemano desmantelando el plan ruso, y hacerlo en su territorio, evitando la invasión. Se sabe que la OTAN ya está inyectando armas en Estonia. Los mercenarios se están uniendo a las filas de su ejército, incluidos aquellos que ya han estado en la línea del frente en Donbass. Lógicamente, los servicios de información del ejército ruso saben todo esto, y ya han tomado medidas, como la de trasladar de nuevo a Bielorrusia y Kaliningrado los cazas rusos MiG-31 portadores de misiles Kinzhal, sin que se sepa la carga que llevan. Pero sí se sabe que las dagas tienen un alcance de 2.000 kilómetros, suficientes para llegar a la base aérea de la OTAN en Ramstein, Alemania. Así están las cosas, donde se espera con ansiedad la hora exacta en la que Israel lance un ataque contra Irán que mucho me temo. Que será el pistoletazo de salida para que se desate el infierno sobre la tierra, si el ataque es de la magnitud de la que el ministro de Defensa de Israel ha pregonado. Esto es todo amigos, reciban un saludo.